misterios. Él decía que había otros mundos, otros planetas, otros dioses, claro, imagínate la herejía. Y hay gente que sigue pensando que puede haber vida en otros mundos, y a veces hay casos que, bueno, que yo no sé si indican eso, pero por lo menos nos queda la duda, ¿no, Carmen? Incluso podría haber, Giordano Bruno, podría haber tenido algún avistamiento de un objeto volante no identificado. ¿Quién lo sabe? En un programa también deberíamos tratar, Iker, esos objetos imposibles que muchas veces aparecen en obras de arte de incluso varios siglos. Aceptada la propuesta. Objetos como el que acaba de sobrevolar un campo de fútbol en Chile, ¿no? Exactamente. El pasado 13 de julio, en la cuarta región de Chile, se pudo filmar un objeto volante no identificado sobre el estadio de fútbol Francisco Sánchez Rumoroso. Hemos estado en contacto con Cristian Rifo, que es nuestro corresponsal en esa ciudad, en Chile, y él nos va a dar toda la información. Así nos lo contaba Cristian. Es un avistamiento bastante interesante que se produce el pasado domingo 13 de julio, justo sobre una cancha de fútbol, es un estadio, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo, ahí en la cuarta región, y había mucha gente, o sea, miles de personas que fueron testigos del fenómeno, que les llamó mucho la atención. Incluso me comentaban los periodistas que lograron videograbar este fenómeno, que mucha gente, en vez de estar viendo el partido, se dedicaron a observar este fenómeno. En un principio pensaron que era una bolsa, estas bolsas, digamos, plásticas que con el viento toman, digamos, altura y que de repente pueden brillar con el sol. Y bueno, después lo descartaron porque la velocidad que tenía este objeto era completamente anormal, digamos. O sea, se pusieron a grabarlo en el momento en que se dieron cuenta de que era muy veloz el fenómeno. Lo interesante es que hay dos cámaras distintas que captaron el fenómeno, por lo cual se pueden hacer bastante análisis en cuanto al tamaño. Además, por supuesto, hemos hecho las averiguaciones correspondientes en la aeronáutica de la zona. No tienen registro de ninguna aeronave en la zona, ni globos meteorológicos lanzados en la zona tampoco. O sea, ya hemos ido descartando varias cosas con el correr de los días. Ahí estaba Cristian Rifo, nuestro corresponsal y amigo, contando la última hora de algo que en Chile es frecuente. La pregunta es, ¿por qué en algunos países, sobre todo el cono suramericano, esto ocurre? Periódicos como el Mercurio en su portada, mostrando fotografías de las dos filmaciones. ¿Qué sobrevuela los cielos de esas partes de Sudamérica? Prototipos terrestres, confusiones, globos estratosféricos. Las indagaciones parece que no es nada de eso, o indican que no hay nada de eso. Seguiremos indagando. Y en este sábado de un montón de noticias, de un montón de recuerdos, de un montón de historias nuevas, trazamos línea directa con uno de los santuarios del misterio. Todos lo conocéis y un día hablamos de él en profundidad en Milenio 3 en una madrugada. Es un lago, dicen que el más negro, tenebroso y profundo de Europa, el lago Ness. ¿Y qué ocurre en el lago Ness, Carmen Porter? Pues que se ha hallado un fósil que podría pertenecer a esa monstruosidad, a ese ser que dicen que vive en el lago Annecy. El fósil muestra claramente 4 vértebras junto con la espina dorsal y los vasos sanguíneos marcados en la piedra. Tiene unos 150 millones de años. Fue hallado por un pensionista escocés, por Gerald McSorley, que lo encontró sumergido bajo el agua en un banco de arena del lago. Lo cierto, Iker, es que el fósil pertenece a un animal de cuello largo, que podría haber sido un reptil carnívoro, medir unos 10 metros de largo, y que vivió bajo el mar durante los periodos Jurásico y Cretáceo. Los expertos creen que el descubrimiento es muy interesante, pero dudan de su relación con la famosa criatura, ya que el lago es de agua dulce y el animal hallado proviene de un ambiente marino. En el Museo Nacional de Edimburgo han confirmado que se trata de los restos de un pleistosaurio adulto. En estos días, los expertos buscarán más restos en la zona donde ha sido hallado el fósil. A mí me parece interesantísimo porque plesiosaurios, y uno, echa mano de la imaginación de cuando era niño prácticamente y se acuerda del monstruo del lago Ness, era eso, un plesiosaurio, que era ese animal como un cuerpo de ballena con 4 grandes aletas, un cuello muy largo y una cabeza pequeña y dentada. ¿Es una broma? ¿Es una forma de hacer que el lago Ness de nuevo esté en boca de todos, como por ejemplo en este programa? ¿O realmente hay algo más misterioso y nunca lo llegaremos a saber? Nos quedamos con la duda.
Además, si creen, en el nordeste de China se han vuelto a ver extrañas criaturas en el lago Tianchi, que sería como el monstruo del lago Ness, pero en versión china. Los testimonios hablan de al menos 20 criaturas de color negro con manchas blancas y que estuvieron a pocos metros de la superficie durante al menos una hora. Fueron muchísimos los testimonios que se recogieron, Iker. Además, estos testimonios difieren en sus descripciones. Unos hablan de una criatura parecida a un búfalo, otros de una criatura marina parecida a una ballena o incluso un gran equino con cuerpo de tortuga. Y es que el legendario pueblo chino es rico, la gente no lo sabe, en lagos con monstruos, lagos lacustres, con criaturas, bueno, pues de diversas formas. Puede que haya parte de leyenda, puede que no, que haya animales que provoquen confusiones. Un día, Carmen, vamos a hacer un programa, si te parece, y ahí contaremos, además, tenemos que pasárselo a Katia Rocha, alguna leyenda sobre siluros y criaturas en lagos españoles. Yo recuerdo a un compañero de la cadena SER, precisamente, que se dedicaba a la pesca del siluro, el buen amigo Alfredo. ¿Te acuerdas, Carmen? Me acuerdo de esa portada terrorífica que nos enseñó, efectivamente. Bueno, hay leyendas urbanas de siluros que comen niños. Es como la llegada de un pez nuevo, de hace 20, 25 años, que no estaba acostumbrado aquí en España a hablarse de él, ese pez que parece un rape con grandes bigotes, y los últimos que se están pescando, algunos de cientos de kilos, son ya albinos blancos. La imagen es espantosa. Un día nos sumergiremos en el misterio de los pantanos españoles. Leyendas, pueblos abandonados, luces, gritos, toda una historia. Y ahora, si te parece, yo creo que es momento, hablando de esas historias de España, de esos lugares mágicos, diferentes, distintos, donde rascamos un poquito y encontramos un montón de cosas, de iniciar nuestras rutas. A la gente le gustó mucho eso de viajar hacia Navarra, y ahora viajamos hacia un lugar pues muy cercano, colindante con Navarra, ¿no? Hacia La Rioja. Hablábamos antes desde Egipto con Francisco Contreras, pero a mí no me da ninguna envidia, porque en España tenemos muchos misterios y además los tenemos cerquita. Cogemos el coche, cogemos el tren, como queráis, y nos podemos desplazar a cualquiera de estos sitios y de verdad conocer cosas nuevas e impactantes. La Rioja ha sido un sitio que a mí realmente me ha encantado y que no se puede olvidar, ¿no? Pues vamos a ver si nos enamoramos de los misterios, leyendas e historias de esa región, pues enteramente muy desconocida, La Rioja. Buenas noches, viajeros. La ruta que hoy os propongo nos llevará por tierras mágicas y desconocidas de La Rioja. En localidades como Peñaportillo o Valdemurillo nos cortará el paso el conjunto de huellas fósiles más importantes del mundo. El recorrido por los distintos yacimientos nos mostrará cómo, en esta zona de la península, hace aproximadamente 120 millones de años, durante el periodo Cretácico, los dinosaurios poblaban toda esta tierra. A pesar de su datación, la tradición riojana asegura que se trata de las pisadas del caballo del apóstol Santiago o de las huellas de un gigantesco león que vigilaba toda la comarca. A no muchos kilómetros de Calahorra hay un pequeño pantano destinado al regadío de los numerosos cultivos que se reparten por la zona. Pero antaño todo tipo de rumores aseguraban que en sus orillas se celebraban rituales satánicos. Misas negras y aquelarres que podrían estar dirigidos a los cientos de difuntos que se hallan repartidos por el lugar desde la época romana. Pero si el aventurero quiere conocer el lugar donde acaeció uno de los hechos más significativos del misterio en España, deberá visitar la Escuela de los Escolapios de Logroño. Allí, la noche del 22 de junio de 1972, el seminarista Javier Bosque se encontró cara a cara con lo inexplicable. Hacia las 2 de la madrugada se encontraba leyendo en su habitación cuando observó que una luz alumbraba toda la estancia. Se fue a levantar para ver de dónde provenía, pero en ese instante la ventana se abrió ante sus ojos. Poco a poco, una bola luminosa de 35 centímetros de diámetro se quedó a los pies de la cama, balanceándose en el aire. A los pocos segundos empezó a escuchar un sonido agudo. Aterrorizado, cogió la grabadora,
con la que minutos antes había grabado los acordes de su guitarra y logró captar este extraño pitido. Y para concluir nuestra ruta pondremos rumbo al pueblo de Anguiano, donde nos toparemos con una fiesta declarada de interés turístico internacional. El 22 de julio, en honor a Santa Magdalena, 8 vecinos vestirán sus faldones amarillos y chalecos multicolores y se calzarán zancos de medio metro de altura para rodar cual peonzas por las pedregosas y empinadas calles. Una danza iniciática que proviene de los ritos celtas y con la que los jóvenes demostraban su fuerza, coraje y habilidad para lograr convertirse en guerreros. Mientras los valientes bajan a toda velocidad por la cuesta de los danzantes, el pueblo no para de repetir: bendice a los danzantes que rodeándote están, con el sudor de su frente, para ti van a bailar. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Escuchando imágenes. La Rioja, los danzantes, 22 de julio, pues dentro de un par de días, ¿no? Estarán por ahí haciendo una especie de malabarismo de esa España ancestral. Nos preguntabais a ese milenio3@cadenaser.com, y lo repito porque ahora va a ser importante, que hiciéramos como otros grandes caminantes. Hemos tenido algunos de los viajeros, yo creo que excepcionales, ¿no? En la literatura española. Y encima gente que se ha preocupado de esa España misteriosa. Juan García Tienza, un montón de personas que viajaron por los sitios tomando nota de lo heterodoxo, de lo distinto. Y queremos radiofónicamente hacer lo mismo. Cada semana, cada sábado, una provincia, una región, un mundo distinto de este país. ¿Y qué miedo tuvo que pasar Carmen Javier Bosque, aquel seminarista que nunca volvió a hablar, que tuvo esa esfera dentro de su habitación y que grabó ese sonido, que era más largo y muy molesto también, y que la Armada Española confirmó como misterioso, que producía una serie de... o alcanzaba un nivel de hercio realmente imposible para un muchacho en una habitación espartana con su guitarra, ¿no? Un caso que nunca se llegó a resolver, ¿verdad? Un caso que sigue y ahora está en el olvido, por eso hay que rescatar también esos casos que han ocurrido antaño y que han marcado una fecha, un lugar, como en este caso ha sido Logroño y La Rioja. Habría más casos, pero siempre elegimos uno que sería característico de esa región. Os proponemos una historia o un juego o un intercambio entre nosotros y vosotros, o entre vosotros y nosotros, sería mejor dicho. Y es que nos escribáis a esa dirección de correo y nos preguntéis o nos digáis ¿qué región os gusta más? ¿Os parece más misteriosa? ¿Qué lugar queréis que recorramos con Carmen Porter, con las botas de viaje, con nuestras cámaras, con nuestro micrófono, y traigamos aquí en 5 minutos su esencia? Yo creo que puede ser importante, interesante, y por supuesto toda esta gente también va a entrar en los sorteos de libros que vamos a hacer cada madrugada. Queremos que vosotros, desde diferentes puntos de España, nos digáis por qué hay que apostar, por qué hay que ir a determinados rincones, y lo haremos y lo contaremos. Y ahora, Carmen, lo que vamos a contar, porque tiene mucho que ver con lo de mañana, con el código secreto de la Biblia, por el que tanto nos habéis preguntado. Dicen que esto de la criptografía, de los mensajes en códigos secretos, de la criptografía, como he dicho antes, es decir, ocultar cosas, aunque estén escritas, que no comprendamos su sentido, viene de muy lejos, ¿no? Desde los romanos y los fenicios. Y parece que en la Segunda Guerra Mundial se hizo mucho, ¿no? Sí, en la Segunda Guerra Mundial, al parecer, hubo muchos mensajes que se ocultaban en letras, incluso en cartas, también algunos mensajes que venían en unos escritos que llegaban para que no se dieran cuenta, y solo muy poca gente podía descifrar esas letras que contenían mensajes importantes para la guerra que se estaba llevando a cabo. Para la batalla. Dicen que el desembarco de Normandía, hecho clave de la Segunda Guerra Mundial, estuvo motivado, ensombrecido por una historia que también rescatamos. Es el archivo secreto y lo hace Carlos Barroso. Se le llamó con un nombre, pues que ha permanecido ahí, bajo el Top Secret, Operación Overlord, y hablaba de unos mensajes en periódicos ingleses dando órdenes concretas. Y decían que había una clave, Carmen, que decían que era la clave del César, que era
ir sumando 4 o 5 letras y solo leer una de ellas y daba un mensaje. Bueno, nos lo cuenta Carlos Barroso abriendo el archivo secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados estudiaron y tejieron una complicada operación para liberar a Europa del terror nazi del ejército de Hitler. El plan, basado en una táctica anterior elaborada por el mayor Albert Wedemeyer, se dividió en varias fases y recibió el nombre de Operación Overlord. El texto, lógicamente, constituía un alto secreto militar que nadie, salvo los más próximos a la operación, debía conocer. Cada una de las fases del plan recibió un nombre en clave, e incluso el propio término Overlord era secreto. No obstante, un mes antes de que la operación se pusiera en marcha, de una forma misteriosa comenzaron a aparecer en los crucigramas del diario británico Daily Telegraph los nombres con los que se denominó a cada una de las fases. Solo 4 días antes del desembarco de Normandía, en otro crucigrama del Daily Telegraph, apareció sorprendentemente el término Overlord, que era como se conocía a esta operación. La inteligencia aliada comenzó a temer que un espía nazi hubiese podido acceder al contenido del plan y pudiera estar utilizando estos crucigramas para pasar información a las tropas de Hitler. Los agentes decidieron entrar por sorpresa en el Daily Telegraph y descubrir al supuesto espía. Pero esa persona nunca existió, como demuestra el buen desarrollo de la operación aliada en Normandía. Cuando entraron en la sede del diario británico, los agentes especiales solo encontraron a un asustado maestro de escuela que llevaba 20 años realizando los crucigramas del periódico. La aparición de las palabras clave de la operación en los pasatiempos había sido simplemente una coincidencia, o quizás un misterio más que añadir a nuestro particular archivo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 11 menos 10 de la noche, en realidad 22:51 minutos, ahora hay 52, y estamos, disfrutando con vosotros, espero que sintáis lo mismo, recorriendo historias, como decimos, del pasado, el presente, lo desconocido, que es amplísimo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con la Operación Overlord? Una cosa típica de Milenio 3, nunca jamás se supo. Como desgraciadamente nunca jamás se supo el paradero de un niño, Juan Pedro Martínez Gómez. Iba a cumplir 10 años, viajaba junto a sus padres y se convirtió, desgraciadamente, como decimos, en otro icono del misterio, de los desaparecidos, de los que no quedó ni rastro. Fue aquel maldito 24 de junio de 1986, justo donde se divide Segovia de Madrid, en lo más alto del puerto de Somosierra. Lo que hoy la Interpol dice que es la desaparición insólita o extrema más importante de Europa. Y en este programa, concretamente en nuestro tercer programa, vivimos esa historia de forma muy intensa, con sus familiares, con su abuela, la única persona que sigue demandando ayuda para intentar lograr una solución. Sabéis que cada sábado también intentamos recoger una porción, un trocito, 60 segundos, 60 sentimientos, 60 cosas concentradas en ese minuto del pasado. Fue un programa duro sobre desapariciones extremas. Contamos con personas de la policía encargadas de ese tema, contamos con testimonios y con todas las personas que intentaron buscar a aquel chaval, el niño de Somosierra. Recordamos con el crono en marcha esos 60 segundos con la abuela que junto a todo el pueblo, allí muy cerquita de la Unión en Los Cánovas, hablaban para Milenio 3. Doña María, le decía que aquella noche hay una noticia tremenda. El camión se ha estrellado. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes llaman allí? ¿Cómo se enteran de la tragedia? Mire, ellos salieron el día de San Juan en la tarde. Y a otro día por la mañana fue cuando tuvimos la noticia de que el camión se había estrellado. Mire usted, yo no me enteré desde que no lleguemos allí al sitio. La Guardia Civil y todo el mundo ignoraba de que él fuera en el accidente porque allí no estaba, el niño no estaba. Claro, hasta ese momento, doña María... Él sí que iba con su padre y su madre.
Él iba además, según parece, en la mitad, entre ellos dos, en la cabina del camión. Él iba con ellos en la cabina del camión. ¿Y qué? Él no se pudo quedar en ningún familiar ni amigos que la Guardia Civil sospechaba. Y aquí hasta vinieron a investigarnos a nosotros porque no creían en ello, creían que estaba, lo teníamos aquí recogido, ojalá. Pues aún sobrecoge las palabras de esa abuela que sigue buscando a su nieto, ¿no? Y que cree que alguien lo absorbió, desaparecido en el aire entre dos personas, abriéndose el camión y no encontrando nada. Un caso complejísimo que seguro volveremos a tocar porque el tema de las desapariciones, desgraciadamente, está siempre presente. Y ahora, por supuesto, tiempo para vosotros, para los que escribís a milenio3@cadenaser.com. Katia Rocha, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, un montón de comunicaciones, ¿no? Sí, muchísimos emails esta semana. Por ejemplo, Alberto Torres es un estudiante de cuarto curso de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está muy interesado en el tema OVNI. Ajá. Y nos pide una bibliografía mínima, pero con rigurosa perspectiva científica y periodística. Además, hay que darle la enhorabuena a Alberto Torres porque ha empezado como compañero en la cadena SER de Tarragona. Está de becario trabajando pues felicidades para esta casa. Así que a ver si le podemos dar estos títulos. Sobre el tema OVNI, imposible. Bueno, vamos a ver. Hay una obra que se llama Encuentros. Bueno, ya. Encuentros, Encuentros, vale, perfecto. Es una recopilación histórica del tema OVNI. ¿Quién lo ha escrito? Queda mal decir que un servidor, pero yo te voy a dar, compañero, dos libros completamente opuestos, distintos y que yo son básicos y que creo que, bueno, pueden hacerle a uno ampliar perspectiva. Uno es 100.000 kilómetros tras los ovnis, de JJ Benítez, que aún se podrá encontrar, editorial Planeta, y el otro es OVNIs, el fenómeno de aterrizaje, de Vicente Juan Ballesteros. Podríamos decir que lo opuesto completamente. Así que lee uno, lee el otro y tú sacarás conclusiones. Antonio Plata nos ha escrito mientras realizábamos el programa y nos dice: os estoy siguiendo como cada noche desde mi casa de Valencia. Me gustaría saber qué es exactamente el Mokele Mbembe. Mokele Mbembe, un monstruo pues parecido al del lago Ness, dicen, pero que está en el Zaire, en pleno corazón de África, en una región muy difícil de explorar. Tenemos al compañero Fernando Iglesias Siches que quiere ir para allí, pero dice que es el lugar de, como España, un lago como España de grande, azotado por el SIDA, por todo tipo de epidemias, y que es muy difícil viajar, pero muchos investigadores científicos creen que allí está ese monstruo, el Mokele Mbembe. Manolo Moral de Jaén se define como seguidor del programa, muchas gracias, y pregunta que si no sería posible que la figura antigua de la Virgen de la Cabeza pueda estar encerrada con la familia Chamorro. Dice que de hecho se le vio al capitán Cortés con algo en el brazo cerca de la casa de Colomera. Sí, cierto. La historia de esos niños que tienen que ver con Belme, de esa familia y de esa Virgen que sigue en paradero desconocido. Una de las hipótesis es que desapareció justo en el lugar donde fue muerta esta familia de manera tan trágica. Carmen. Juan Alfonso, desde Bullas, Murcia, nos dice: me gustaría que hablaseis sobre el fenómeno que ocurrió en Tunguska el 30 de junio de 1908. Nos lo preguntáis mucho. Bueno, dicen que las crónicas de por ejemplo, los periódicos londinenses decían que durante 3 días se leía el periódico en plena noche. Una explosión, dicen, la mayor de la historia de la humanidad, 1908. Y hay muchas hipótesis y muchos culpables. Ocurrió en el lugar más desértico de la Tierra, más desolado, la Siberia central. Dedicaremos un programa a ello. Un oyente que la semana pasada nos preguntaba por los documentos desclasificados, dice que le contestamos a los españoles pero no a los americanos, y si vamos a hacer un programa sobre Área 51 y la ZAR. Bueno, perfecto, lo haremos. Uno de esas, para mí, mitos históricos de los ovnis. Lo tocó ya Carlos Barroso, pero haremos un programa. Lo merece. Y muy importante, y rápidamente, estamos al final, Katia, mañana pelotazo, Michael Drosnin, de Washington Post y de Wall Street Journal, descubridor del código secreto de la Biblia. Nos ha contado muchas cosas, ¿verdad? Sí, pudimos hacer la entrevista el pasado jueves, estuvimos durante más de 40 minutos entrevistándole, y la verdad que fue súper interesante, aparte que fue amabilísimo y como muy agradecido, una persona muy humilde. Y esta semana, mañana, vamos a poder escuchar cosas tan terribles, un libro número 1 en todo el mundo, cosas tan terribles, y nunca ha hablado para ningún medio en español, tan terribles como esta. El fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están todas ellas codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha. Año 2006.
creo que sin más preámbulos lo que hay que hacer es conectar directamente con la cadena SER de Tudela. A estas horas está allí ni más ni menos que Ana Laura de Diego. Ana Laura es la directora de la cadena SER Tudela, una magnífica periodista. Hemos hablado largo y tendido ella y yo sobre el asunto de los ovnis de Bardenas Reales, y hoy nos ocupa algo casi parecido. Lo que pasa es que hablamos del siglo XVI, escuchadme bien, y hace bien poco, gracias a un libro del 1700 que publicaba este legajo, se ha descubierto que en el archivo de Tudela había algo sorprendente, increíble. Una de esas demostraciones de que en la antigüedad pasaban casos realmente inquietantes y que incluso a veces los cronistas dejaban fe escrita de ellos, con todo tipo de testimonios, con todo tipo de personas que desde luego daban la garantía de que eso había ocurrido. Pero creo que pocas veces, y eso que me he encontrado algunos archivos extraños, pues me he topado, Carmen, con una historia tan alucinante como lo que pasó en Tudela. Auténticos seres envueltos en luz, casi como un batallón fantasma, casi pura ufología, podríamos decir. Una historia, recuerdo también, Iker, que sacamos a la luz, que sacaste tú en uno de los reportajes, Villafranca de los Barros, ¿te acuerdas? Sí. También de una especie de archivos muy antiguos, que gracias también a personas como en este caso Ana Laura de Diego, pues se han podido recuperar y hemos podido sacar a la luz y dar nuevos datos a los oyentes sobre historias tan fascinantes como esta. En aquella ocasión hablaremos un día largo y tendido de una niña que fue exorcizada, que hablaba en latín con 3 meses y que ocurrió en Villafranca de los Barros, ni más ni menos, y que gracias a los archiveros de allí pues yo pude acudir a esa historia. Estaba trabajando en mi primer libro, Enigmas sin resolver. Fue una historia apasionante. Pues esto ha sido muy parecido, y yo creo que lo mejor, Carmen, es que nos lo cuente directamente desde esa bellísima tierra, en el límite de las Bardenas Reales, en Tudela. Está ya Ana Laura de Diego. Ana Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Pues muy bien, muy contenta de estar hoy con todos vosotros. Contentos nosotros de tenerte aquí en estos micrófonos, que son tus micrófonos, por supuesto, y además con una noticia tan bonita, tan distinta, que a veces nos trae el verdadero sentimiento de lo que es el misterio, ¿no? Nos imaginamos enseguida, pues en 1588, ahí es nada, a algún archivero, a algún escritor, a alguien que dejó esos legajos porque se vio algo. Ana Laura, yo quiero que seas tú la que comente a toda la audiencia de Milenio 3 en toda España, ¿qué ha pasado? ¿Qué os encontrasteis? ¿Qué ha surgido en ese archivo de Tudela? Pues fíjate, Iker, estas cosas, como casi todas, a veces surgen de una forma inesperada, y quienes tenemos cierta inquietud por todas estas cosas ocultas y documentaciones antiguas, pues de vez en cuando te encuentras con personas que, como bien decías, se han ocupado y preocupado de rescatarlas. En esta casa tenemos una mujer, una colaboradora muy fiel, que es Isabel Montiel. Ella es astróloga y es una estudiosa de todo lo antiguo, y a través de ella conseguimos enterarnos de que en el archivo de Tudela había un documento que recoge un libro. Esto está escrito en el 1700 por el tudelano Juan Antonio Fernández, un escritor que además tiene una calle en esta ciudad. Y este documento, fíjate si es curioso, que lo tenemos que situar en 1588. Es decir, Ana Laura, que hay un escritor tudelano del 1700 que ya recoge en un momento dado ese legajo original, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ya recoge esto del 1588. Ajá. Esto está escrito en un castellano antiguo perfectamente legible, se lee muy bien, pero que aún así él lo traduce respetando absolutamente todo. De hecho, cuando os lo lea veréis que hay algunas cosas que hoy en día no nos encuadrarían mucho en cuanto a medidas y tal. Lo traduce y lo deja en este libro, que afortunadamente hemos tenido ocasión de acceder a él. El documento, si te parece, Iker, damos lectura textual, por supuesto, de lo que él dice. O sea, le damos ahora por fin a Ana Laura, haciendo un poco la magia de la radio y en conexión Tudela con Madrid y para toda España, vamos a, en cierta manera también, a volver a sacar un poquito del anonimato del libro, este documento. Vamos a contarlo a todos los amigos, ¿no? Así que abrir todos bien los oídos, porque creo que es un documento excepcional. Cuéntanos. 1588, domingo, año de enero, y repite la fecha, 1588, entre 2 y 3 de la tarde, entre la barca de Castejón y Corella, a legua y media de la otra barca, hacia la mano izquierda, yendo a Corella, en el altonce que llaman de Cierzo. Se aparecieron 4 escuadrones de gentes, hombres grandes, vestidos de negro, que salían de la tierra. La primera vez salieron como 40 o 50 en número, y se volvieron a sumir debajo de la tierra, y de ahí hacia la misma parte. Volvió a salir otro escuadrón de gente mayor, 3 veces que el primero, y en medio se vio a un hombre mayor que los otros y blanco. Caminaban hacia el Ebro, por espacio de un credo, y después se desaparecieron, pareciendo que la tierra los tragaba. Después de poco espacio, se apareció otro ejército de gente mucho mayor que el primero y segundo, dividido en 2 partes, con una bandera azul muy grande
y estando mirando se volvieron a sumir debajo de la tierra. De allí a poco rato, hacia la misma parte, a trecho de 2 tiros de ballesta de donde se mostraron los otros ejércitos, se vieron de improviso salir de la tierra otro ejército y multitud de gentes sin número y mayor estatura que los demás, y caminando hacia la misma mano izquierda, a la vuelta del río Ebro. Anduvieron por espacio de 1/4 de hora y desaparecieron como los de antes. Lo que esto vieron fue Prudencio, y entre paréntesis y con interrogante nos pone siervo, Pedro, vecino de Tudela y teniente de justicia, y su cuñado Jerónimo de Silvar, vecino de Baizierra, y la mujer del otro Prudencio y hermana del otro Ibar, y de ello hicieron fe y testimonio otras gentes de Alfaro que lo vieron. En este documento, abajo del todo, dice, y añade el escritor, en 1597 se fundó en Tudela los Carmelitas Descalzos. ¿Era esto una premonición? Y este es el documento que tenemos, que las gentes de esta tierra, que supongo que para toda España que ahora nos están escuchando sería conveniente explicarles que Corella y Castejón de la Barca son 2 poblaciones situadas muy cercanas a Tudela. Lo que se conoce cuando ellos hablan de la zona donde aparece es lo que aquí se conoce como Montes de Cierzo, que ellos llaman Altonce, es el monte de Cierzo que todavía sigue existiendo, y la verdad es que a mí me parece un testimonio y que es realmente curiosísimo y escalofriante casi, ¿no? Pues Ana, nos has puesto los pelos de punta, sinceramente. Te escuchábamos todos muy atentos. La verdad es que es la descripción típica de un encuentro, hombre, extraño, porque es extraño incluso dentro de lo misterioso, de lo ufológico, pero está claro que se vio algo que sorprendió a un montón de vecinos y algo de lo que se dejó oportuna constancia. Son 1588, tú decías, y hasta que vosotros prácticamente con vuestra colaboradora rescatáis esto del olvido, pues son casi, estaba calculando, más de 400 años, además de este autor que lo escribió en ese libro oportunamente, pero 400 años casi de olvido, ¿no? A nivel popular en Tudela no se conocía este documento, o se había hecho, no sé, referencia en algún medio, en algún lugar, ¿o no? No se conocía, tan solo el archivero Julio Segura, que también es un hombre muy inquieto, pues había leído parte del contenido de este libro, le llamó la atención este documento, y tan solo se conocía en círculos donde, bueno, pues escritores, incluso poetas, y como decimos, personas inquietas por nuestros antepasados había comentado, pero es la primera vez que esto sale a la luz pública. Y es que es curioso, Ana, pero siempre ocurre lo mismo, ¿no? Los buenos profesionales, es decir, personas que a pesar de que tengan un oficio u otro, tienen esa inquietud, ¿no? Ese interés de ir un poquito más allá, y a mí me ha ocurrido, y recuerdo ahora mismo una historia preciosa en Villafranca de los Barros, en Badajoz, donde simplemente eso, si es otro archivero, pues igual eso pasa, se queda ahí en un rincón, y sin embargo sé quien tiene pues esas ganas, ¿no?, de saber más, pues se interroga, busca, y al final encontramos pequeñas joyas, ¿no?, como estas. Además tú nos hablas de una zona, aparte de maravillosa y muy querida para mí, una zona también con cierta antesala de misterio, es decir, no sería verdad, Ana, la primera vez que desde luego artefactos, vamos a llamarlo voladores, se ven por esa región, sobre todo por la zona de las Bardenas, ¿verdad? Pues es cierto. Además yo recuerdo no hace mucho que precisamente tú comentabas uno de estos avistamientos que hubo hace bastantes años, pero sin remontarnos a tantos años atrás, hace como 16 años más o menos, yo recuerdo haber entrevistado a un agricultor escéptico totalmente, que nunca creía en estas cosas y que estaba con toda su familia pasando el día en el corazón de la Bardena. Tú sabes que es un paisaje maravilloso, increíble y muy misterioso, y que aseguraron haber visto pues un objeto volante no identificado. Es una zona donde hay muchísimas cosas, incluso, lo que pasa que ya hablaremos en otras ediciones. Ahora Ser Tudela está investigando las psicofonías en un palacio. Oye, Ana, adelántanos algo, aunque sea, yo sé que en estas cosas hay que andar con mucha cautela y que serás la primera en contarnos toda la audiencia de Milenio 3, pero también, ¿no?, como en otros sitios, en lugares, vamos a decirlo, en edificios oficiales o en lugares importantes dentro de la ciudad como es Tudela, ya importante y grande, pero fenómenos extraños, ¿no? De otro rango, de otra característica, más tirando a tipo poltergeist, psicofonías, ¿no? Exactamente. Lo que, con tu permiso, no voy a desvelar es el nombre del palacio. Fenomenal. Es una cuestión que creo que vas a entender, porque se está llevando una investigación a cargo del equipo de Ser Tudela, en el que está Isabel Montiel también, etcétera, y no quiero estropear la investigación y que nadie empiece a hacer especulaciones. Estos temas creo que son muy serios y que hay que tratarlos con mucha delicadeza. Y además siempre ocurre, por desgracia, que si se informa de algo,
Yo creo que nuestra audiencia es absolutamente maravillosa, pero siempre hay gente que enseguida oye algo y se va allí, no precisamente con ideas de investigar, sino de hacer el gamba y hacer disturbios y ir a ver fantasmas, que no es nada de eso una investigación seria. Pero sí tenemos, parece ser, algunos elementos para al menos pensar, Ana Laura, que algo ocurre, ¿no? Por lo menos algo que sale de lo normal. Efectivamente, es un palacio, afortunadamente en Tudela no tenemos solo uno, tenemos muchos y muy bonitos, por lo tanto, pues se puede jugar al despiste. Es un palacio maravilloso donde ya hace mucho tiempo se habían escuchado algunas psicofonías. Los equipos antiguos para captar este tipo de cosas pues eran bastante complicados, porque aquellos cassettes pequeñitos de mano dejaban muchos ruidos en el arrastre de las cintas, etcétera. Hoy en día tú sabes que hay equipos mucho más perfeccionados, y entonces tuvimos la ocasión no hace mucho tiempo de dejar uno de estos equipos y escuchar algunas de esas psicofonías, que además de esa especie de viento frío, gélido, digo lo de frío porque cuando lo escuchas casi te recorre un escalofrío por el cuerpo, además de esa sensación de viento que puedes decir, bueno, ese día soplaba el cierzo en Tudela. No, es que en algunos momentos ese viento se calma y en las psicofonías se escucha algunas palabras en latín. Caramba. Que no hemos podido terminar de averiguar, pero sí que hay una que se repite en algunas ocasiones y que se escucha con bastante claridad, que es la palabra morte. La palabra morte. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Mira, yo te lo estoy contando y no sé por qué son estas horitas de la noche, hija, y estoy sola en el estudio de la radio, pero se me está poniendo el vello de puntita. Es curiosísimo porque además son, claro, palabras recurrentes. Tampoco es muy habitual las psicofonías en latín, pero solo lo estamos imaginando, Ana Laura, y como tú. Y estoy seguro que cientos de miles de personas ahora mismo están transmitiendo, están viviendo esa sensación de lo desconocido. Desde luego que adelante, al equipo de Ser Tudela, sigamos esa investigación muy de cerca. Milenio 3 estará ahí para lo que queréis, y ojalá un día podamos ir allí a Tudela y seguir de cerca esas investigaciones. Gracias de verdad, porque gracias a personas como tú, a gente con tu espíritu de búsqueda, pues tenemos para compartir con miles y miles de amigos pues pequeñas joyas, ¿no? Esas joyas que son la otra historia que a veces no se cuenta, pero que a veces en ella está la clave y está la verdadera importancia de las sensaciones, los motivos y los fenómenos que a veces de cuando en cuando ocurren. Ana, un abrazo fortísimo. Desde luego tenemos que contar muchas más cosas en estos micrófonos, y de verdad, todo nuestro apoyo para Ser Tudela desde aquí, desde Milenio 3. Un abrazo para ti y todo vuestro equipo, Iker, que hacéis un trabajo estupendo y maravilloso. Gracias. Gracias. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Carlos Nicolás me miraba desde la pecera, llaman la pecera, nosotros llamamos el Enterprise, la nave espacial, que lleva Milenio 3 a todos los rincones de España y del mundo a través de la web. Sabéis que hay esa página amiga, www.ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3, ikerjimenez.com, y también, por supuesto, el mail, Carmen, que siempre dicen que lo digo mal. Milenio3, el 3 con número, @cadenaser.com. Milenio3, @cadenaser.com. Podéis escribir desde ya. Yo decía que Carlos me miraba con una cara así como, pues la misma que tenías tú, Carmen, porque aquí, a las 3:24, con todo oscuras como siempre, pues impresiona la historia de Tudela, ¿verdad? Una voz en latín, no es muy habitual tampoco. Lo que nos ha prometido el equipo de Ser Tudela es que o iremos allí, o cuando tengan las voces en formato digital, vamos a tenerlas aquí. Y yo no sé por qué me da que tiene todo esto una tenebrosidad auténticamente real, Carmen. Habrá que descubrir la historia de lo que pasó también en ese castillo, gracias a esos documentos a los que pueden acceder, pues desde allí mismo, desde la ciudad de Tudela, y seguro que algo extraño ocurrió en aquel lugar, y que sí que son extrañas las psicofonías en latín. Hemos accedido también a otras psicofonías en distintos idiomas, en inglés, en francés, pero la verdad es que en latín yo nunca había oído ninguna. Es muy bonito que... Tampoco, fíjate, yo creo que tampoco. Es muy bonito que un equipo, pues la directora, ni más ni menos de Ser Tudela, el archivero, personas del mundo de la sensitividad, bueno, se junten todos y hagan un equipo multidisciplinar y vayan a un lugar. Bueno, no nos vamos a ir de Navarra, vamos a seguir en esa tierra maravillosa y magnífica, porque, y sabemos que os encantan las historias. Hoy la noche va un poco dura después de esta psicofonía en latín que decía morte, ni más ni menos, pero ahora encima vamos a conocer una historia, leyenda urbana, leyenda rural. Se llamó el Pueblo Rojo, en la zona también del corazón de Navarra. Nos lo cuenta, como siempre, Katia Rocha. Al norte de Navarra, en el siglo XIV, existía una pequeña comarca rodeada por un enorme bosque de hayas denominado el Pueblo Rojo. Actualmente su nombre ha cambiado y casi mejor no les doy más datos, porque después de escuchar esta historia, especialmente si usted vive por allí, preferirá no saberlo.
Todo el mundo pensaba que el bosque se llamaba Bosque Rojo por la cercanía con el pueblo, pero no era tan evidente. Los ancianos del pueblo contaban que cada cierto tiempo, y tras una escalofriante y enfurecida tormenta, los habitantes se encontraban todo el bosque, plantas, árboles, hojas, todo teñido de rojo, pero nunca se había dado explicación a lo sucedido. Asier y Iván habían sido amigos desde que nacieron, y para celebrar su 17 cumpleaños, y como muestra de la valentía tan propia de los hombres en su edad adolescente, decidieron pasar una noche cualquiera de invierno en el bosque que se situaba rodeado a las afueras de su pueblo. Asier era más miedoso, pero Iván logró convencerle y con la mochila con las provisiones y los sacos de dormir a cuestas se adentraron pasadas las 8 de la tarde en el Bosque Rojo para llevar a cabo su pequeña aventura. Comenzaron a entrar nubes negras que presagiaban una fuerte tormenta, y los jóvenes, para protegerse, se instalaron en una carpa en el corazón del bosque a 3 kilómetros del pueblo. Confiaban en que los truenos, los rayos y la fuerte lluvia que caía con furia finalizara pronto para salir de exploración, pero no cesaba. Eran ya las 3:12 de la madrugada, y la tormenta empeoraba, cada vez más fuerte. Cuando el agua comenzó a entrar dentro de la carpa, no les quedó otro remedio que salir, y según salieron, la carpa salió disparada al aire hasta perderse de vista. La lluvia los aturdía con su increíble ruido, y razonablemente el sonido del diluvio empezó a tornarse más agudo, hasta que se convirtió en un horrible grito de mujer, muy pero muy agudo. Y la vieron, estaba levitando en el aire, una mujer toda mojada con los brazos extendidos, un vestido largo de seda blanca muy delgada, pero lo más extraño eran sus gritos, aullidos desesperados de rabia. Y su pelo era lacio y estaba mojado, y era de un intenso color rojo que cegaba al mirarlo. Iván se cayó al suelo del susto y del frío. De repente un fuerte viento lo levantó del suelo, obligándolo a sujetarse a un árbol para no salir volando como la carpa. Cerró fuertemente los ojos, preso por el pánico, y al instante el viento cesó. Desapareció la lluvia y el resplandor de la mujer de los cabellos rojos. Iván abrió los ojos y notó que todo estaba más oscuro de lo normal. Dirigió la mirada a la mujer y vio lo más horroroso y melancólico que jamás había visto en su vida. Su mejor amigo Asier, de toda la vida, estaba en brazos de ella. Él estaba muerto. Se dio cuenta de que la mujer le absorbía la sangre, pero solo lo hacía con los dedos. Le apoyaba los dedos en la frente y le absorbía toda la sangre. Luego su amigo se evaporó en el aire y la mujer levitó aún más alto entre los árboles y su cabello se alborotó y empezó a cubrir todo el bosque con sangre que escupía por el pelo de la cabeza hasta que se desvaneció con la llegada del amanecer. Iván recordaba cada invierno esa fecha, la fecha de la muerte de Asier. Recordaba su muerte, su sangre, la mujer. Recordaba las 3:12 de la madrugada, cuando cada año volvía a sentir la sangre de su amigo rociándole la cara. El pueblo, que ya había comprendido el porqué del nombre, le comunicó los acontecimientos al rey Carlos III y este lo mandó talar, y años más tarde se lo regaló a Pedro Miguel Berti. Y no les cuento más porque seguro que ya se hacen una idea del importante señorío al que pertenece esta historia. Historia que los lugareños tratan de evitar, ya que es una importante fuente de ingresos turísticos, y temen que si los visitantes la conocen, dejen de acudir a conocerla. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de... Más tarde, en 1979, se legaliza en España la masonería. Y ya en 1986, en el aeropuerto de San José de los Campos, 21 objetos no identificados fueron detectados simultáneamente de modo visual por la torre de control y por los radares de los cazas de la Fuerza Aérea Brasileña. Los 6 aviones caza que los persiguieron intentaron interceptarlos sin éxito, debido a la gran diferencia de velocidad. La historia de los ovnis de San José do Campos, un lugar ya emblemático para la ufología brasileña. Parece ser que esos objetos, sean lo que fuesen,
se rieron descaradamente de la mecánica y la técnica militar brasileña, como ocurre en algunas ocasiones, y reincidiremos en el tema, por supuesto, claro que sí. Sabéis que para cualquier historia, cualquier asunto, tenéis un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Ahí estamos abiertos a que ese sea vuestro buzón personal con nosotros, vuestro hilo conductor. Y ahí, por supuesto, como siempre, todo tipo de sugerencias, preguntas, temas a proponer. Este programa, esta propuesta de la cadena SER de 3 a 4 y a las 4 de la tarde, es una propuesta para vosotros, un programa que hacemos, nunca lo olvidéis, para vosotros. Y con esta música maravillosa de Hans Zimmer, otro de los grandes, vamos a poner rumbo al pasado. Vamos a retrasar las manillas del reloj varios miles de años, ni más ni menos. Porque quién si no, Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, autor de ese libro maravilloso del Archivo del Misterio, La historia perdida, nos mete en ese mundo extraño, en esa especie de filigrana, de pequeñas fichas de cosas que no se entienden bien. La historia perdida de Nacho Ares. Y hoy, como decíamos antes en el sumario, una cultura alucinante. Por favor, meteros en ella. La antigua y vieja Mesopotamia. Tallaban la piedra como los egipcios o construían edificios igual de majestuosos y, sin embargo, en muchos casos nos olvidamos de ellos. Los sumerios probablemente fueron la primera gran civilización de la historia y, en cambio, prácticamente no sabemos nada de esta fascinante cultura que floreció a orillas del Golfo Pérsico hace casi 6.000 años. Poco es lo que conocemos del origen de esta cultura que nació entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia, y que ha dado a la historia ciudades tan importantes como Ur, Lagas o personajes tan curiosos como Gudea. La arqueología ha aportado pruebas para conocer el misterioso origen de la civilización sumeria, y sin embargo, resulta abrumador que ninguna de las preguntas clásicas que se hace un investigador, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué, tenga en esta ocasión una respuesta satisfactoria. El estudio de la propia raza de los sumerios resulta un tanto ambiguo. Las muestras conservadas son una mezcla mediterránea, alpina o armenia. Tampoco las representaciones conservadas en las obras de arte ayudan en absoluto a decantarse por una opción determinada. Con mucho, la procedencia de este misterioso pueblo es quizás el mayor enigma de todos. Desde un principio ha llamado la atención de los estudiosos que en un ambiente relativamente agreste, en donde no había ni metales ni abundante piedra, los sumerios lograran unos avances técnicos sobresalientes para su época. Por todo ello se ha especulado con la posibilidad de que los sumerios llegaran desde tierras lejanas a la Baja Mesopotamia, quizás Anatolia, hoy Turquía, la India, la península arábiga o incluso el mar Caspio. Pero todas estas teorías tienen un denominador común: la incertidumbre. Por mucho que intentemos encuadrar a los sumerios en una cultura u otra, siempre ofrecerán una serie de problemas históricos de difícil solución. Mucho es lo que se ha debatido sobre los conocimientos de astronomía que tenían los antiguos sumerios. Su legado, aprovechado por los caldeos en Babilonia, denota que conocían a la perfección los 12 signos del zodiaco y también dominaban los ritmos de algunas estrellas, utilizando complejos cálculos matemáticos. De todo ello construyeron una creencia que vinculaba los acontecimientos ocurridos en la Tierra con la colocación de los astros en el cielo, de suerte que podían predecir acontecimientos futuros. Estos y otros enigmas son los que dan a la cultura sumeria ese halo de misterio que, sumido en el alba de la civilización, sigue desconcertando a todos los investigadores que se acercan a ella. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Por supuesto que llegado a este momento no nos queda otra opción, hilando con un asunto tan majestuoso, maravilloso como la antigua Mesopotamia,
que acudir al lugar de la sabiduría. Y sabéis siempre en Milenio 3 que el lugar de la sabiduría es la biblioteca, que siempre os aconsejamos un libro nuevo que se puede encontrar y un incunable. Vamos con los de esta semana. La biblioteca de Milenio 3. Quiero leeros unas frases contundentes, terribles, que escribió un hombre, un aragonés universal, que fue condenado a la hoguera y quemado vivo por defender unas ideas y por defender la fuerza de la ciencia ante la incultura y ante la presión del odio que encarnaba en aquella época, hace ya varios siglos, la Iglesia. Fue una historia que hemos conocido como españoles y que nos ha llegado siempre muy de cerca. Decía algo así como: a esta distancia, sintiendo próximo el fin, percibo que mi vida, apresurada y confusa, ha sido como un relámpago sobre el que yo he cabalgado, empujado misteriosamente, y con tanta rapidez que cuna y sepultura se me parecen unidas. O mejor sería decir cuna y cenizas, pues he sido condenado a morir en la hoguera, y mi suplicio será a fuego lento, hasta que las llamas consuman este pobre cuerpo y lo dejen reducido a pavesas. Miguel Servet. Y es que de este aragonés universal que murió, hay que imaginar lo que es el ser humano también, murió aferrado a un palo, envuelto en aceites y con un fuego terrible apoderándose de cada uno de sus órganos. Tuvo el delito Miguel Servet pues de ser médico, teólogo, de ser aventurero, solitario, científico y sobre todo de decir una cosa que fue considerada una herejía, que por dentro del cuerpo humano había una especie de pequeños canales, de auténticos tubos, donde la sangre no estaba estática, sino que circulaba y era el principio de la vida, no era nada divino, sino que la sangre circulaba regando corazón, hígado, cerebro. La Iglesia dijo que herejía y pagó con su cuerpo en la hoguera, ni más ni menos. Terribles historias de la historia, ¿verdad? Miguel Servet, historia de un fugitivo. Fernando Martínez Lainez, acaba de salir. Yo creo que una historia apasionante. Temas de hoy: Miguel Servet, historia de un fugitivo. Recomendable. Estos personajes a veces nos demuestran cuán cruel es la historia y el ser humano, y a la vez qué maravillosos son algunos seres humanos que dan su vida por una idea, por un avance, por intentar arrojar luz en este perpetuo mundo de sombras. Y tenemos un incunable, Carmen, uno de esos que ya es, bueno, absolutamente imposible de encontrar. Pero cuéntanos. Pues en este caso traigo un libro al que yo tengo mucho cariño y que se trata del último reportero. Y cuando lo cogía esta tarde, además, me recordaba un viaje que hicimos juntos hacia Turín, hacia esa ciudad donde se venera una reliquia, que es la Sábana Santa. De eso va este libro, Iker. José Luis Carreño Echendía es el autor, la editorial Don Bosco y el año de publicación 1975. El libro es un reportaje en torno al enigma, como he dicho, de la Sábana Santa. Se trata de uno de los primeros estudios sobre esta reliquia y en la que ya se muestra un gran número de fotografías de la síndone que se custodia en esa ciudad. Que además que cuando nosotros viajamos estaba inundada, ¿te acuerdas de esas terribles inundaciones? Y creo que además también había una lluvia tremenda tanto cuando JJ Benítez llegó para hacer ese otro libro, el enviado, como para este hombre. Es curioso, Turín siempre acoge con buena cantidad de agua, pero Echendía además es que era sacerdote, es muy curioso. Era jesuita. Carreño, entre otras cosas, cuenta también los países por los que peregrinó, la Sábana Santa, cómo llegó hasta la ciudad italiana donde actualmente se venera, o las primeras fotografías realizadas por Secondo Pia, y en las que se descubre que el lienzo es un verdadero negativo fotográfico. Además, Iker, con unas palabras muy contundentes, echa por tierra las hipótesis de algunos investigadores que en la época aseguraban que la reliquia era un fraude. Pues sí lo tenéis, cuando son las 3:43, esta hora de 3 a 4 de la madrugada, vuestra cita, la que nunca cambia, la que cambia siempre es la primera, y esperemos que no por mucho tiempo, la que nunca cambia, vuestro encuentro con el misterio, la proposición, invitación, el tiempo que os quiere robar, entre comillas, y amistosamente la cadena SER. Si estáis trabajando, si estáis viajando, si estáis cuidando algún lugar, tantos compañeros de la seguridad, tantos compañeros bomberos, panaderos, policías, taxistas que nos escuchan, personas que están en hospitales, personas que trabajan de noche, personas que simplemente no pueden dormir y que quieren hacernos compañía. Milenio 3 es para todos vosotros, lo repito, y estamos orgullosos de que estéis comulgando, entre comillas, con ese espíritu como el de Miguel Servet, espíritu como el de Echendía Carreño, autor de la Sábana Santa. Hombres que rompen con su entorno
que intentan dar un paso más allá, ir un poquito más allá y mostrarnos los misterios, que en el fondo son un reflejo de ese cristal de la verdad. Y ahora tengo el placer y el honor de, bueno, pues parir, aunque parece que a muchos les suena mal ese concepto, todo lo contrario, es la naturaleza, es la vida, parir, y vamos a hacerlo aquí, Carmen, una nueva sección. Porque cuánta gente hay, luego lo comprobarás tú en los mails, que nos escriben, bueno, pues sobre un montón de temas clásicos, ¿no? Y que es bueno intentar responder con concreción y además, si es posible, meternos un poco, ¿no? Meternos un poco en lo que fue la historia, el miedo, la sensación. Yo creo que Carlos Barroso lo va a hacer mejor que nadie, ¿verdad? Por supuesto, además gente nueva que vemos que se va agregando a esta familia ya tan amplia de Milenio 3 y que desde aquí pues se lo agradecemos, porque somos muchos los oyentes de Milenio y nos llegan muchas felicitaciones y queremos dar las gracias a todos. Muchísima gente que igual no nos escuchaba hace ni siquiera 3 o 4 meses y que quiere preguntar por grandes temas, grandes historias. Algunas las hemos tocado, otras las tocaremos y otras las volveremos a tocar, pero hay historias que merecen ser conocidas. Yo os pediría que ahora, no sé, os subáis, aunque hace mucho calor, os subáis el cuello de la camisa, os pongáis el edredón casi hasta la barbilla, porque la historia que viene es fuerte. Le llaman el gran poltergeist, la historia poltergeist que cambió el concepto de los fenómenos extraños. Ocurrió en Alemania y parece que es una de las primeras en que hubo verdadera investigación científica. Un caso terrorífico. Lo vivimos juntos, abrimos el cajón del archivo del misterio, vamos allá con Carlos Barroso. Bueno, pues aquí tenéis la historia, vivida intensamente, vivida también a través de la radio, de lo que ocurrió en un bufete de abogados de Rosenheim. En 1967, el despacho de un abogado en la localidad alemana de Rosenheim comenzó a ser el escenario de fenómenos muy extraños. Las bombillas estallaban, algunos objetos cambiaban de lugar o simplemente desaparecían, los cuadros giraban o los libros se apilaban solos. Un día, toda la instalación eléctrica del edificio sufrió una explosión, mientras el teléfono no dejaba de realizar llamadas sin que nadie marcara los números. En vista de todo ello, la empresa encargó un estudio a 2 doctores físicos que confirmaron la existencia en el despacho de una energía extraña y desconocida. Solo tuvieron que observar un poco para descubrir la respuesta a este misterio. Los fenómenos solo se producían en horas de trabajo. Un día, una empleada, la secretaria de 19 años, Anne-Marie Schneider, se ausentó del despacho debido a una enfermedad. Y todo cesó de inmediato. Cuando volvió al trabajo, se pudo comprobar que las luces parpadeaban cuando ella pasaba por los pasillos. Los cuadros se caían de las paredes y los cajones de las mesas salían disparados. Solo cuando Anne-Marie Schneider fue despedida, la tranquilidad volvió al despacho de abogados de la localidad alemana de Rosenheim. Pero la joven se llevó con ella los fenómenos extraños a todos los lugares a los que se dirigió. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Realmente inquietante, ¿verdad? Yo creo que Carlos Barroso, como siempre, lo va a abordar. Ha empezado con Rosenheim. ¿Con qué seguirá nuestro compañero? ¿Cuál será el siguiente expediente, la siguiente carpeta que abra y diga, bueno, vamos con ello? Es muy complicado y a la vez muy bonito. Lo sencillo es lo verdaderamente difícil. En 2 minutos, poco más de 2 minutos, resumir una gran historia. Pero nos lo hemos propuesto y vamos a hacerlo con todos los grandes casos. Por favor, ahora, a partir de ahora, escribidnos a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y también decirnos si queréis algún caso concreto para el archivo del misterio, para que lo revivamos con esos efectos y historias y casi nos sintamos dentro del despacho de abogados, Adams. Casi nos veíamos ahí a Anne-Marie Schneider andando por los pasillos y cómo los cuadros y las cosas giraban a su alrededor. Queremos vivir estas historias, conseguir que estas fichas nos hagan pensar y sentir tal y como lo hicieron los testigos de estos sucesos increíbles. Ya lo sabéis, una nueva sección, el archivo secreto de Milenio 3. Y ahora vamos ya con el informativo. Esta música que nos pone Carlos Nicolás significa que ya estamos en recta de noticias, porque, hombre, no solo de política
o de fútbol de negocios vive el hombre. Han pasado muchísimas más cosas en todo el mundo, cosas curiosas, algunas como siempre tristes, otras realmente positivas. Primero empezamos con una que yo creo que es interesantísima y que va a dar que hablar. Hace no mucho tiempo, yo creo que hace enero, tuvimos una experiencia única en la radio española y creo que mundial, que fue hablar con el piloto de Aerocóndor, jefe de pilotos de Aerocóndor, que sobrevolaba las líneas de Nazca y, experimentadísimo por supuesto, señor Herrán, que nos indicaba casi cómo era cada una. Viajábamos virtualmente con él. Pues bien, Carmen, ni más ni menos la noticia ha saltado en teletipos, curiosísimo, en una zona de Bolivia se han descubierto geóglifos gigantes, muy parecidos a los de las célebres llanuras de Nazca. Un grupo de arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Pensilvania ha descubierto la presencia de gigantescos dibujos realizados en la arena al oeste de Bolivia y que tienen un tamaño 16 veces superior a las líneas de Nazca. Se trata de un conjunto de líneas de 1 o 2 metros de ancho y de 20 kilómetros de longitud que forman 436 rutas distintas y que podrían tener relación con la cosmología andina. Gracias a un programa informático denominado Sistema de Información Geográfica, se pudieron identificar las líneas y su relación geográfica con los edificios rituales en la zona, como las tumbas prehispánicas y las constelaciones, como la de las Pléyades, o el lugar por donde sale y se pone el sol. Apasionante, sencillamente apasionante. Al igual que en Nazca, un lugar que yo he conocido, he vivido y he pisado, tumbas prehispánicas, tumbas de antes de los conquistadores, con sus melenas al viento, con calaveras, señalando lugares, no sabemos por qué, e incluso yacimientos arqueológicos importantísimos. Algunos hablan de tesoros. Y otra cosa más intrigante todavía, lo hablábamos la semana pasada con Egipto, monumentos orientados, vamos a decirlo así, a algunas estrellas. Hablábamos de las pirámides, de las 3 grandes pirámides y de la constelación de Orión, de esa espada de Orión. Bien, parece que en la antigua América también estos dibujos, hechos en el terreno con gran precisión, perseguían algo como hablar con el cosmos, ni más ni menos. Y no vamos muy lejos de Bolivia, porque en Salta, Argentina, bueno, pues se ha inaugurado una cosa que también nos parece muy positiva y queremos recalcar, también en el ambiente arqueológico y en la investigación, un nuevo museo de momias, uno de los primeros en el mundo. La ciudad de argentina de Salta está construyendo un museo para mostrar de cerca y al mundo entero las momias de los 3 niños incas momificados que aparecieron en la cima del volcán Yuyayaco. Los 3 formaron parte de un ritual, un sacrificio que les ha mantenido congelados desde el siglo XV hasta nuestros días. Son las momias mejor conservadas del mundo y sus estómagos todavía conservan los restos de los últimos alimentos que ingirieron. Nuestra corresponsal en Argentina, Isabel Cuevas, nos lo cuenta. Los cuerpos de los 3 niños incas momificados de forma natural y en excelente estado de conservación quedarán por fin a la vista del público en el llamado Museo de Altura que se está construyendo en Argentina. Un edificio de finales del siglo XIX que es remodelado con asistencia financiera internacional en la ciudad de Salta albergará probablemente antes de fin de año a los 3 incas, un adolescente y 2 niños que hace más de 500 años fueron sacrificados a los pies de un volcán nevado en la cordillera de los Andes. La baja presión, elevada altura y condiciones asépticas de ese lugar determinaron que los cuerpos de los indígenas que habían viajado desde Cuzco a lo que ahora es territorio argentino para ser ofrecidos a los dioses quedaran prácticamente intactos, como si se hubieran congelado, lo que los convierte en un caso único en el mundo. Los 3 niños hallados en 1999 están ahora resguardados en una universidad de Salta y cuando sean trasladados al museo está previsto que sean expuestos en una cámara especial a muy baja temperatura. El museo exhibirá además el centenar de cerámicas, tejidos y abalorios encontrados en el lugar del enterramiento de los cuerpos, que a su vez serán investigados permanentemente debido al buen estado de los órganos. Isabel Cuevas, nuestra compañera desde Argentina, como antes Ana Laura de Diego desde Tudela. Qué importante la colaboración de la gente de la cadena SER, de los corresponsales, de las personas que no solo nuestros amigos informadores, sino perteneciendo a la SER, se han sumado a este proyecto, a esta ilusión, a esta aventura, a contarnos en cualquier lugar de España o del mundo qué ocurre y qué pasa con el misterio. Pero por desgracia las noticias no son tan positivas como este descubrimiento de Bolivia o el Museo de Salta. Siempre hay un rincón para la historia negra y oculta que en el fondo va siempre hilada a los enigmas. Ni más ni menos que 4 cadáveres dentro de una iglesia perteneciente a una secta acaban de ser descubiertos. Carmen Porter. El pasado 16 de mayo la policía surcoreana halló 4 cadáveres en el interior de una iglesia próxima a Seúl. Según fuentes policiales, en el incidente está implicado un grupo religioso, posiblemente cristiano, que mató a golpes a uno de sus miembros por considerar que carecía de fe, por mostrarse desobediente y perezoso, y guardó su cadáver junto a otros 3 cuerpos traídos de otro lugar con el fin de hacerlos resucitar. Los 2 principales líderes de esta secta, que contaban con unos 80 miembros, fueron detenidos en el lugar de los hechos.
Y es que está muy claro que nada tiene que ver la Iglesia que quemó a Miguel Servet. Es que hoy en día habría gente de cualquier religión, de cualquier cultura, da lo mismo, que seguiría quemando herejes, porque para ellos, qué tremenda desgracia, la verdad es la suya, la única, y no puede ser puesta en duda. Y aquí es que todo lo ponemos en duda. Hablábamos incluso en la primera hora, a las 4 de la tarde, aquí en la cadena SER, de cómo algunos escritores se habían adelantado al tiempo. Habían descrito cosas que estaban por ocurrir. Y hablábamos de Julio Verne. ¿Cómo no? No nos daba mucho tiempo a contar muchas cosas de Julio. Haremos un programa solo sobre él, ¿os parece? Pues ahora parece que incluso los científicos, siguiendo su rumbo, quieren emular su viaje al centro de la Tierra, Carmen. Según ha publicado la revista británica Nature, un grupo de científicos de Estados Unidos plantea emular la famosa novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, y enviar así un sensor del tamaño de un pomelo al corazón del planeta. El experimento consiste en abrir una grieta en las profundidades de la Tierra mediante una poderosa corriente de hierro fundido que permitirá a dicho artefacto abrirse paso hacia el núcleo terrestre. El sensor servirá para medir datos como la temperatura y la composición química de esos entornos inexplorados por el hombre y enviará la información a la superficie mediante ondas de sonido. Pues claro que sí, arqueología, física, exploración, misterios y a veces crímenes, como no, todo eso se compone o construye lo desconocido. De eso nos encargamos en Milenio 3, mucho más que lo paranormal. Y hay que decir que si hay un hombre del que hemos hablado varias veces, célebre, un escritor que puso de moda la astroarqueología, la búsqueda de pistas de extraterrestres, supuestamente en nuestro pasado, ese es Eric von Däniken. Y Eric von Däniken, el próximo 24 de mayo, el sábado, abre las puertas de su parque temático en Interlaken, un parque dedicado al misterio. A ver si vamos allí, Carmen. ¿Qué es esto de Interlaken? El nuevo parque temático sobre los grandes misterios del mundo, el Mystery Park de Interland, que se encuentra en pleno corazón de los Alpes suizos, abrirá sus puertas al público el próximo 24 de mayo. El parque consta de 70.000 metros cuadrados, repartidos en 7 pabellones, diseñados todos por el investigador Eric von Däniken, y en los que se podrán contemplar objetos de culturas cuyos orígenes siguen siendo un enigma por desvelar. El visitante podrá adentrarse, entre otras cosas, en el mundo submarino, a bordo del Nautilus, o embarcarse en un viaje al espacio exterior a bordo de la nave Van Schudler. Impresionante, Eric von Däniken, quien si no ha creado el Mystery Park en Interlaken. Vamos a ver si conseguimos el sueño de estar con él o estar, por ejemplo, allí. Sería una buena idea hacer un programa desde allí, ¿eh? Ojalá, bueno, un parque temático, que hay parques temáticos de todo, dedicado al misterio. Una idea interesante. Y ahora llevamos con esos mails a milenio3@cadenaser.com en el punto final de este programa. Carmen, lo primero, un amigo que nos ha mandado auténticas obras de arte. Volvemos a decirlo porque creo que es un compañero de Albacete, dibujos dignos de marcarse, dibujos del tema OVNI. Pues sí, hay que dar las gracias a Francisco Romero Corpa. Nos ha enviado 3 dibujos realmente impresionantes. A mí de verdad que el incidente en Manises, coloreado, ya está puesto trabajo en el mural de nuestra redacción. Francisco, espero que nos envíes mucho más, de verdad que te lo agradecemos, porque realmente dibujas fenomenalmente y los dibujos son impresionantes. Un honor ese regalo, compañero, además del tema OVNI, para este programa, claro que sí. Rápidamente, muy rápido, Carmen, mensajes casi de forma telegráfica de los Daniel compañeros. Ramos, quería saber si vais a hacer algún programa sobre el caso del caminante de Boisaca. Felicidades por el programa y un saludo. Bueno, uno de los capítulos de mi primer libro de Enigmas sin resolver, Valle Historia, el caminante de Boisaca, destrozado en una vía del tren, sigue siendo el mayor enigma para la policía científica gallega. Un hombre que parece que apareció repentinamente, una historia increíble. Claro que dedicaremos un programa, probablemente en verano, cuando sepamos y anunciaremos con pausa los nuevos horarios, hagamos un programa del caminante de Boisaca, claro que sí. Saludar a Miguel Ángel Lobo, panadero de profesión, y dice que es nuestro oyente número 1, porque haciendo esos bollos, esos panes que luego nos comemos al salir de aquí, claro que sí. Iker escucha Milenio 3. Antes hablábamos de exorcismos en Villafranca de los Barros, y Carlos Chamorro Duque nos pregunta sobre ese caso. ¿Cuándo vamos a hacer un programa sobre el exorcismo que se llevó a cabo con esa niña? No exactamente un exorcismo, sino que una niña parece que tenía glosolalia o xenoglosia, hablaba en idiomas desconocidos. Lo que sí pasa es que se la condenó junto a su madre y hubo un proceso judicial alucinante. Lo trataremos aquí con todos los datos. Para tirar esa segunda puerta que supuestamente, para que los que no escucharon aquel programa, bueno, ese robotillo que subió por allí y encontró una... Sí, el Pyramid Rover encontró una especie de puerta. Se suponía que bueno, podía no haber nada según los escépticos, pero hay una puerta y según los expertos, aquí tuvimos a Gantenbrink, el descubridor, puede haber otras puertas, pero nadie sabe cuándo se va a volver a derrumbar esa puerta. Nadie sabe nada o nadie quiere contar nada. La verdad es que uno se va con ciertos detalles que ahora te contaré sospechosos. Ya sabes que esto es un mundo de conspiraciones donde Santiago Camacho sería el rey, el faraón. No, sería el faraón, nunca mejor dicho.
Tom Halcomb, el responsable de prensa de National Geographic en Nueva York, cuando retransmitimos aquella experiencia inolvidable en la cadena SER, el programa Milenio 3 y Amanece nos vamos hermanados, nos dijo que este mes de septiembre se llevaría a cabo una nueva incursión por el canal de ventilación y que el Pyramid Rover volvería a atravesar esas puertas, ¿no? Esa puerta de Gattenbrick, y ver qué hay detrás de la loseta que se ha descubierto. ¿Es el mismo silencio, Francisco, que ocurrió cuando la pirámide se cerró durante años? Esa densidad que parece que de repente todo el mundo se olvida de donde dijo Diego y ya... Efectivamente. El mismo silencio, el mismo ambiente que cuando tú y yo nos pudimos colar en la Gran Pirámide cuando estaba cerrada al público, ¿no? Absoluto silencio. Bueno, pues... hay más datos curiosos. Estuvimos recorriendo durante casi 2-3 horas la Gran Pirámide, estuvimos allí haciendo multitud de entradillas para televisión, cogiendo sonidos, sintiendo la emoción, haciendo periodismo en directo para luego transmitirlo en Milenio 3 como hacemos habitualmente. Detalle curioso, la cámara de la reina estaba cerrada, nadie podía pasar. Absolutamente nadie. Fíjate que otras veces hemos conseguido lograr lo imposible. Pues esta vez no. No ha habido forma humana de... Resumiendo, el silencio típico muy propio de ese país, de Egipto. Por eso es misterioso, porque a veces hay grandes campañas para descubrir misterios y cuando se está a un paso de descubrirlo, cerrazón total. Carmen Porter, una cosa, Francisco, Carmen Porter tiene un montón de papeles porque tú nos decías a micrófono cerrado que habías hecho un especial hincapié en una cosa que te había impresionado. Carmen, muy rápidamente, para quien no sepa, casi en titulares, ¿qué es eso que tienes ahora mismo entre las manos? Son unas imágenes impactantes. Pues tengo las fotografías de las que anteriormente hablaba, esas imágenes tomadas en la iglesia ortodoxa de Zeitún, donde se puede ver una figura con un halo de luz. La Virgen de las Cúpulas la llamaban. Exactamente, y una especie de palomas que revolotean a su alrededor. Estas son las fotografías de la supuesta Virgen que se aparece el 2 de abril, si no recuerdo mal, de 1968, sobre las cúpulas de la iglesia. Más de 1 millón de personas, y que además fueron testigo durante muchos años. 3 veces a la semana esta imagen se aparecía por las cúpulas y andaba sobre ellas. Estaba visible 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, y luego, igual que había venido, pues desaparecía. Los periódicos escritos en caracteres árabes hablaban de un milagro religioso de este tipo. Francisco, ¿habéis estado por allí? ¿Qué habéis sacado de nuevo? Cuéntalo a los oyentes. Hemos estado por allí porque, bueno, creíamos pertinente hablar de la otra cara o de los otros misterios egipcios. Siempre hablamos de pirámides, de tecnología imposible, pero hay un paraíso maldito dentro del Cairo, que lo compone el 13% de cristianos que hay, que está ubicado al sur de la ciudad cairota, que se llama Barrio Copto. Para que los oyentes se hagan una idea, son callejuelas desventiladas, truculentas, lóbregas, en los que se ubican diferentes lugares sagrados. Es una especie de Jerusalén en pequeñito. Allí estuvimos durante varias tardes, 2 concretamente, y pudimos ver desde la iglesia y casa de la Virgen, donde han ocurrido fenómenos milagrosos de todo tipo, desde iconos marianos que exudan un líquido cristalino y que ha podido ser constatado, tenemos fotografías, tenemos documentos, hasta hay una columna con una cruz ortodoxa que en su día sangró y que es venerada como toda una reliquia, y que incluso pudimos visitar la cripta donde la Sagrada Familia a su paso por Egipto estuvo, casi estaba semi inundada de agua, pero estuvimos ahí. O por ejemplo la iglesia de San Jorge, otro punto fundamental dentro del barrio copto, porque allí tuvo la aparición milagrosa de San Jorge, que liberó a una serie de santones coptos. Un lugar mágico, un lugar sobrenatural que desprende una magia, entre comillas, insuperable. Incluso estuvimos en la primera iglesia cristiana que hubo en Egipto. San Marcos evangeliza todo Egipto en el año 61 después de Cristo. Fíjate que en el siglo IV en Egipto la religión oficial era el cristianismo, y ahí solo se ve poca gente, sacando un montón de documentos y un montón de informaciones. Pero quizás la exclusiva que tenemos para todos vosotros, para todos los oyentes de Milenio 3, es que indagamos más sobre las apariciones que hacía referencia a Carmen, ¿no? Las ocurridas en Santa María de Zeitún, ese 2 de abril de 1968. Todo ocurría cuando 2 mecánicos salían de un taller y veían una especie de figura luminosa de un color blanquecino deambular por la cúpula de la iglesia de unos 15 metros de altura, deambular, ¿no? Como si estuviese andando. No le dieron la mayor importancia porque se creían que se trataba de alguna monja que estaba haciendo algún tipo de reparación y que estaba andando por el techo. Pero 7 días más tarde, el 19 de abril de 1968, aquella luminaria, esa forma antropomorfa blanquecina, volvió a surgir de la nada. Desde ese día hasta 1971, más de 1 millón de personas han podido contemplar lo imposible en la cúpula de esa iglesia que se llama Santa María de Zeitún. ¿Y cómo está el tema ahora, Francisco? Pues el año 2003. El tema está en que es uno de los lugares más venerados y más milagreros. Podríamos hablar de un Lourdes, como un Fátima, pero en Egipto. Es algo extraordinario y la verdad es que a uno le deja con los parámetros fuera del lugar.
yo te daré un detalle que va a ser fantástico. Hemos conseguido el testimonio en exclusiva de varias personas que contemplaron aquella aparición, algo que hasta ahora no se había conseguido y que en unos meses estoy seguro que todos los oyentes de Milenio 3 disfrutarán de escuchar el testimonio de aquellos que vieron lo imposible hecho realidad. Hay que tener en cuenta una cosa dentro de estas apariciones, y que es que se hicieron comités de investigación a unos niveles increíbles, ¿no? De metodología y de detallismo a la hora de examinar qué es lo que estaba ocurriendo. Ten en cuenta incluso que la comunidad más escéptica, cairota, egipcia, decía que se podía tratar de un holograma, y llegaron incluso a apagar todas las luces del Cairo para que se descubriera si había truco o no había truco. ¿Y esa aparición volvió, Francisco, alguna vez, después de aquel periodo? Desde 1971 ha cesado completamente. No ha vuelto a haber ningún tipo de aparición extraña o paranormal en Baitum. Así que... Pero qué curioso. Te puedo contar otro detalle súper rápido. No es la única aparición mariana. Traemos más informaciones, más exclusivas. Ocurrió en marzo de 1986, Iker. En esta ocasión, la iglesia era la de San Damián Mártir, en el barrio de Soura. Y allí se registró la misma fenomenología que en Baitum. Igual que en Zeitún. Bueno, un Egipto desconocido por completo. Estoy seguro que muchos oyentes de Milenio 3 pues no sabían que en ese país que nos evoca faraones y pirámides hay este tipo de barrios, este tipo de comunidades, y que tienen sus propios misterios. Hablaremos de todo ello, Francisco. Un abrazo muy fuerte, compañero, y transmite nuestro abrazo, y aquí de todos los amigos de España, a todo ese equipo de periodistas e investigadores que estáis atravesando el Nilo en busca de la noticia. Un abrazo muy fuerte. Me lo están diciendo ahora mismo. Un abrazo de Luis Mariano, de David San Román, de Manuel Legado, de un servidor, 4 periodistas en busca del misterio por el Nilo ahora mismo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Qué envidia que nos daban, Carmen, allí atravesando lugares míticos. Volveremos, habrá que hacer un programa desde allí, no hay otra forma, ¿no? Pues sí, que yo ya de verdad que estoy deseando volver a ese Egipto misterioso, no solo para ver las pirámides, sino para ver todas estas cosas tan interesantes, porque Egipto no son solo esfinges. Escucha esta canción, por favor. La hizo uno de los grandes, Alan Parsons, y la dedicaba a un hereje, Edgar Allan Poe. Porque mira que ha habido herejes a lo largo de la historia, ¿verdad, Carmen? En la literatura, en la física, en la religión, en todo, muchos de ellos condenados. Edgar Allan Poe, habrá que hablar de él, es el rey del terror, ¿no? Le hicieron esta canción llamada El Cuervo por algo. Pero hemos ideado, bueno, pues una especie de biblioteca o una galería de herejes. Creo que hay personas que tienen mucho que enseñar y que enseñaron y que fueron fundamentales y que acabaron olvidados o de la peor manera. Es la historia de Giordano Bruno, ¿verdad? Que de gente hemos quemado las personas porque eran personas que se habían adelantado a su tiempo. Efectivamente, nunca mejor dicha esa definición para Giordano Bruno, el monje hereje. Milenio 3 es un programa que también, como he dicho antes, quiere aprender con todos vosotros de la historia más desconocida. Un personaje que fue clave para el avance de las ciencias y acabó de la forma que vais a ver. Es nuestro hereje de este sábado, Giordano Bruno. El 19 de febrero del año 1600 era jueves y festivo en Roma. El folleto popular Avisi y Recordi informaba de una quema judicial muy entretenida, apta para todos los públicos. El reo se llamaba Giordano Bruno. Su principal pecado, haber afirmado que los seres humanos debían tener derecho a pensar en libertad. A la amanecida, un hombre huesudo, de lacio bigote negro y cubierto con la capa de San Andrés, echó a andar con pesados grilletes en sus pies. Ante los insultos de la gente, que le acusaban de hereje, se defendía citando sentencias de sus libros. Después, en el centro de la plaza, sonrió con un rasgo de entereza. Posteriormente, le ataron a un poste que los verdugos habían plantado sobre un montículo de paja y ramas de viña seca. Filósofo, científico y místico, Giordano Bruno había nacido en el lugar y tiempo menos propicios para sus ideas. Su defensa del debate y su arriesgada teoría sobre la vida y el universo le hicieron ganarse la excomunión y le condenaron a vagar siempre perseguido. Seguro que cuando las llamas empezaban a subir por sus piernas, recordó cómo a los 15 años fue expulsado del monasterio napolitano de San Domenico por discutir con sus profesores, a los que rebatía brillantemente en filosofía, teología y física. Esos mismos
sacerdotes asustados por su locuacidad y su pasión, le denunciaron por leer a escondidas los textos prohibidos. Profesor en media docena de universidades del norte de Europa, sus 30 obras publicadas casi clandestinamente tuvieron una gran repercusión intelectual y le encumbraron como una de las más altas mentes del Renacimiento. A pesar de ello, en el sur fueron confiscadas y prohibidas bajo pena de muerte. Una de ellas, titulada de Inmenso, afirmaba que toda la materia era común en la vida, reciclándose constantemente, y por ello Bruno sostenía que todos éramos Dios, y Dios estaba en cada uno de nosotros, palabras que indudablemente marcaban su rumbo hacia el patíbulo. Al tiempo que la férrea iglesia italiana rechazaba de plano la existencia del oculto, quemando brujas y alquimistas, Bruno el exiliado estudiaba las ideologías precristianas y el ocultismo, convencido de que eran un modo de aproximarse a la única verdad. Fugitivo por diversos países, buscando acogida en domicilios e incluso sótanos de librerías de algunos filósofos y magos, en sus tratados se atrevió a acusar al papado de haberse hecho rico con la ignorancia y el miedo del pueblo. Bruno, el primer científico que exploró la memoria humana con libros como Ars Memoriae, se atrevió a poner en duda dogmas como la Trinidad o la virginidad de María. Incluso argumentó la existencia de otros mundos en un cosmos infinito. Un cosmos que acogía miles de humanidades que rendían culto, quizá, a dioses distintos. Aquello, tras decreto del Santo Oficio veneciano, motivó su definitiva busca y captura. Fue encarcelado frente al Palacio Ducal y allí pasó 8 largos años, bajo torturas, hasta el mismo día de la pira inquisitorial. Pero a pesar de todo, de su penoso aspecto físico, ante el tribunal de cardenales que le juzgaba, defendió sus ideas y en su último día, casi con arrogancia, proclamó una frase que le hizo célebre: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia es mayor que el que siento yo al aceptarla. Algunos de sus ocultos seguidores comenzaron a trabajar desarrollando sus nuevas ideas, en torno a miles de páginas escritas por él, llenas de pensamiento y ciencia. Uno de ellos, alumno profundamente conmovido, se llamaba Galileo Galilei, y juró seguir la senda de aquellas ideas revolucionarias. Giordano Bruno, profético en sus últimos escritos en aquella celda veneciana, presagiaba que su cuerpo se disiparía en el humo de aquel tiempo de fe corrompida, pero tenía una única certeza, algo absoluto que le mitigaba quizás aquel sufrimiento. Nadie podría quemar lo más importante, el alma de su pensamiento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Vaya historia de Giordano Bruno, el hereje impenitente, uno de esos ejemplos que, bueno, que yo creo que son únicos en la historia de la humanidad. Muerto por defender que tenemos derecho a pensar. Yo creo que es digno de reflexión, ¿verdad? Es digno de reflexión la vida y muerte de gentes como esta. Y es que Giordano Bruno, Carmen, estaba interesado en todos los misterios, todo lo que ocurría a su alrededor, todo le parecía importante, y había una época, no nos olvidemos, ha habido una época de 1000 años prácticamente, en la que pensar con conciencia propia era poco menos irte a la pira inquisitorial, ¿no? Y eso tampoco debemos olvidarlo.